Bien, buenas tardes. Bienvenidos y sobre todo agradecerles que hoy nos acompañen en esta tarde calurosa que invita más a pasear por la playa o incluso a quedarse en casa viendo el fútbol, que yo creo que más de uno ya habrá optado por esa opción, pero yo creo que lo mejor es estar aquí con nosotros rodeados de libros y rodeados de buen ambiente literario. Y hablando de personalidades que rodean, me acompañan en esta mesa Andrés Hueso, Pilar Taulas y Miguel Ángel García, a los cuales ya quiero dar las gracias por habernos permitido secuestrarles durante un ratito para hablarnos de la obra de un autor que hoy no puede estar aquí con nosotros, como es Francisco Chica. Una obra que es Cosaco. Se presentó hace ya algunas semanas, algunos meses mejor dicho, pero yo creo que es el momento idóneo para retomar la temática del libro y para intentar llevarles a ustedes parte de lo que Francisco ha intentado transmitir con esa obra. Como digo, hoy los protagonistas son los autores y sobre todo los libros. Así que yo no me quiero extender más y ya le cedo la palabra a Enrique para que nos comente un poco más sobre Francisco Chica y sobre esta obra. Buenas tardes. Gracias por asistir a este acto. Me decía Miguel Ángel viniendo que entre el fútbol y los toros se han movido siempre las grandes pasiones en este país. ¿No suena? Yo creo que hay que estar hablando muy lejos del micrófono, ¿puede ser? Pues puede ser. Sí. Vamos a probar, ¿eh? A ver ahora. Ahora. Bueno, esto va a ser más tarde. Bueno, que me decía Miguel Ángel viniendo que entre el fútbol y los toros se han movido siempre las grandes pasiones de este país. Probablemente en estos tiempos el fútbol está ganando la batalla a los toros en pasiones, pero no hemos venido a hablar de toros, aunque sí que vamos a tener la competencia del fútbol, como todos sabéis. Así que, aunque ya os ha dado las gracias aquí el presentador, nosotros os damos las gracias de corazón por estar aquí acompañándonos en este momento. Nosotros somos algunos de los participantes en el taller La Palabra Creadora, que en el Ateneo de Málaga coordina Francisco Chica, autor de Cosacos, Tratado de Taurofilia, que es el libro del que hemos venido a hablar, comentar y leer los poemas. Y lo primero va a ser pedir disculpas por la ausencia del autor, al que por motivos familiares hoy en estos momentos tiene que estar por sus tierras de Jaén. Hecha esta obligada disculpa, vamos a empezar por el principio. La presentación del autor es tan innecesaria para quienes de entre los presentes y de los oyentes lo puedan conocer, como imprescindible para quienes no lo conozcan. Así que tenemos que empezar por hacer una breve reseña de Francisco Chica. Miguel Ángel. Bien, vamos a presentar a Francisco Chica para todo aquel que no lo conozca. ¿Quién es el autor de Cosacos? ¿Quién es Francisco Chica? Francisco Chica Hermoso nació en Pegalajar, en Jaén, estudió filología románica en la Universidad de Granada y llegó a Málaga en 1972, ciudad donde reside actualmente. Ha sido profesor de lengua y literatura en varios institutos, en la Universidad de Málaga y en la UNED. En 1992 fue a México para estudiar la historia del destierro español y la obra de los poetas de la generación del 27, recogiendo datos para su tesis doctoral sobre Emilio Prados, que luego presentó en la UMA, Emilio Prados, una visión de la totalidad, y para la exposición de la que fue comisario, Emilio Prados, 1899-1962, organizada por la Residencia de Estudiantes y con el patrocinio de la Junta de Andalucía. El número 16 de la revista Cuadernos del Rebalaje dedicó dicho ejemplar a los trabajos de Francisco Chica sobre Emilio Prados. Es asimismo autor de libros de poesía, La Coonte Sur, En la piel, Cubrirse para descubrir, Diario de México, Transeúnte, de crítica literaria, El poeta lector, La biblioteca de Emilio Prados y de ensayos,
María Zambrano, Arcadia en llamas, República y Guerra Civil en Málaga, así como de artículos en prensa y revistas especializadas. Ha dado cursos en las universidades francesas y norteamericanas, perspectiva que le gustaría a él personalmente completar con cursos abiertos de lectura práctica y comentario de texto, ofrecidos sin condiciones para todo aquel, para el público en general, que quiera asistir. Está asimismo empeñado en que en el Palo, digamos, cuente con un monumento estable dedicado a Emilio Prados y a la generación del 27. Asimismo, ya casi para finalizar, decir esta breve presentación de Francisco Chica, que obtuvo el Premio Jaén de Poesía en 1983. Hace apenas un par de semanas impartió también unas conferencias en la Universidad de Nápoles bajo el lema Los toros y la literatura, que incluía fraseología taurina y lectura y comentarios de cosacos, el libro que aquí os vamos a presentar. Gracias, Miguel Ángel. ¿Y qué es el taller La Palabra Creadora, Pilar? El taller La Palabra Creadora es una reunión de amigos en el Ateneo de Málaga que hacemos todos los miércoles. Cuando se termine el mes de junio presente, se habrá completado ya el 5º curso de actividad ininterrumpida de todos los miércoles de este taller. Un lustro, semana a semana, de encuentro entre amigos, donde hacemos uso de la palabra para hablar, discutir y discernir sobre la palabra escrita, sin excluir ningún medio de representación, textos literarios, lingüísticos o periodísticos, letras creadas para composiciones musicales, desde la ópera, la copla o el pop, lectura de artículos de prensa y noticias con una interpretación entre líneas de las ideas o corrientes subyacentes, a veces no evidentes. Con esta mínima semblanza ya se comprende que el título de taller es más congruente que el de tertulia, puesto que esencialmente trabajamos ideas además de exponer opiniones. Para que los no habituales al taller os hagáis una idea de nuestra actividad, este año hemos leído y hablado de Bajin y la literatura china, novelas poco ejemplares de la picaresca al yihadismo, escritos literarios, esa de Queirós visto por Muñoz Molina, ciclo Érase una vez la literatura, con El hombre que fue Chesterton, lenguaje sexista, sonatas de otoño, escenas malagueñas, centenario de Rulfo, Los toros y la literatura, ciclo de conferencias Lecturas infrecuentes, 5 siglos del Furioso, con motivo del 5º centenario de la publicación del Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, y Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, miscelánea carnavalesca y rasgos de oralidad en literatura de vanguardia a propósito de Juan Goytisolo, que fue la última que tuvimos el miércoles pasado. Con esto, antes de entrar en materia, no queremos desaprovechar esta ocasión para invitaros a todos a los que esto os haya suscitado algún interés, para que os acerquéis a conocernos y a participar. Todos los miércoles a las 19 horas en el Ateneo, en la Sala Muñoz de Graín. Y con esto vamos a entrar en materia. ¿Qué es Cosacos? Vamos a hacerlo así. Cosacos, tratado de taurofilia. ¿Ahora se oye bien? Sí. Tratado de taurofilia. A veces los subtítulos se olvidan o parece que estorban, pero en este caso es obligado pronunciar el subtítulo cada vez que se nombra el título. Es un libro de poemas, un poemario con un leitmotiv único. Se narra una historia de amor con frustrante final, un amor no correspondido, pues al menos en los términos y forma que el amador hubiera deseado. En cuanto a tal expresión de un amor idealizado, el poeta encuentra modelos en fuentes diversas, como las canciones de amigo y amado de la lírica galaico-portuguesa, las jarchas andaluzas recogidas por Emilio García Gómez o el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Pero tampoco faltan referencias, o se pueden encontrar, en la poesía neoclásica de Pierre Louis, de las canciones de Bilitis, o la mística a veces muy pegada al hedonismo de los poemas de Omar Khayyam.
Con la lectura de estos poemas asistimos a expresiones de júbilo, pero también de sufrimiento, de esperanzas, pero también de dudas, de acercamientos y alejamientos. Es, en definitiva, el narrado poético de un jubiloso y doloroso proceso amatorio. En la relación no correspondida entre el ser amador y el ser amado, que en realidad es un combate, el poeta utiliza el gran poder de simbolización del lenguaje taurino, enfrentando los encuentros y desencuentros de esa relación amorosa. No una relación amorosa, sino esa relación amorosa, precisamente, con la imagen de la dramática estética del encuentro entre toro y torero. El poeta utiliza, pues, la analogía taurina como metáfora para expresar los anhelos del amante y los desplantes del ser amado, pero simultáneamente y en ocasiones también lo sirve para adoptar cierta distancia, como contemplando desde la barrera, y este es un término taurino de uso muy común en el lenguaje ordinario, y añade en momentos oportunos un remate de medida ironía. La paradoja, además, recorre todo el libro como su columna vertebral y es el broche que lo cierra en el poema final. Los poemas se van acortando a medida que la aventura amorosa se acaba y el perdón se va asumiendo por parte del poeta. Y así subyacen en el contexto del poemario la riqueza del léxico taurino incorporado al lenguaje común, los precedentes poéticos referidos al mundo literario, los episodios, vicisitudes y situaciones de la aventura amorosa vistos como lances taurinos. Lance también es otro término taurino que se incorpora con frecuencia al lenguaje común, como actos propios de la liturgia taurina. Precisamente hemos tenido en el taller, hace unas semanas, algunas sesiones acerca de la penetración en el lenguaje común del léxico procedente del ambiente taurino, así como un repaso generoso de la producción poética de todos los tiempos relativa al mundo del toro. Ya metidos en la estructura, Cosacos, Tratado de Taurofilia, es un libro de poemas de verso corto y muy cuidada concisión verbal. Está dividido en 3 partes, como son 3 los tercios en que se divide la lidia, con los títulos En el ruedo, Faenas y Fin de fiesta, conteniendo 10, 12 y 10 poemas respectivamente que le dan una estructura simétrica y totalmente ordenada, en contraposición paradójica con el desorden y alboroto de las situaciones que los poemas van destilando. Como indica Manuel Márquez Martínez, el prologuista del libro, el poeta no va a las corridas de toros motu proprio, pero su sensibilidad le hace incorporar a su acervo cuanto contempla si lo llevan a ver una corrida. Es el momento de abordar título y subtítulo del libro. El libro tiene como título Cosacos y como subtítulo Tratado de Taurofilia. Podría parecernos encontrar a primera vista una evidente incongruencia entre ambos elementos. El fundamento del título lo encontramos explicitado en frecuentes citas en varios poemas que apuntan a la procedencia geográfica de la figura amada. Y así son frecuentes las referencias a escenarios o acontecimientos identificables con la Unión Soviética. En cuanto a la pertinencia del subtítulo, esta se nos va revelando a lo largo de la lectura del libro mediante el uso ya aludido de las analogías y metáforas de la liturgia taurina. La edición se completa con unas excelentes ilustraciones, 3 aguafuertes de la mano de José Hernández, el último gran grabador de España, en palabras del propio Francisco Chica. José Hernández recibió en 1981 el Premio Nacional de Bellas Artes. Los grabados incorporados a la edición pertenecen a la serie La música callada del toreo y fueron cedidos generosamente por el autor unos meses antes de su fallecimiento. Corresponden a 3 momentos sucesivos: el toro saliendo del toril, la suerte de varas y la estocada final. Es preciso que citemos ahora a José Luis Ruiz Olivares, un miembro muy activo de nuestro taller, que ha sabido identificar 3 fases estéticas en las imágenes de la batalla entre toro y torero, que son danza, eros y muerte. Y precisamente sobre esto está preparando una sesión para el taller que tendremos dentro de 2 semanas. Pilar. Vamos a iniciar la lectura del poema. Bueno, vamos a empezar con un poema titulado Onomástica. Empezamos por este porque refleja una situación de la vida cotidiana en la que se inicia con esperanza una relación, que es la relación de la que hablaremos en todo el libro. Onomástica. En un día luminoso, alegría y euforia de una celebración, síntomas de que se inicia con esperanza una relación.
Todo parece ir bien en medio de un clima de guerra y un sol africano que cae sobre la escena. Se presentan ya las primeras crispaciones entre disparos y brindis marcadas por ese derrote. Derrote es la cornada que da el toro con los cuernos, levantando la cabeza y cambiando bruscamente de dirección. Anuncio de batalla campal. Como recurso estilístico fundamental destacamos la antítesis. La encontramos en Esperanza Vieja, paroxismo certero, y una rima final antitética, Esperanza, espada. Voy a leer el poema. Espero que con estas pequeñas líneas que acabo de nombrar me podáis tener una comprensión fácil. Los poemas son cortos y no presentan problema. Onomástica. Contigo adquiere sentido todo lo que me rodea, el paroxismo del clima y el certero tino vertical de tus ametralladoras rusas, ráfagas voluptuosas al ritmo de este sol africano. Derrotes, cumpleaños, ágape, cóctel compartido y esperanza en la vieja terraza del pez espada. El orden de lectura que vamos a ofrecer corresponde a la agrupación que hemos hecho en torno a las categorías estéticas aludidas danza, eros, muerte. Pilar leerá los asignados a danza, yo leeré los correspondientes a eros y Miguel Ángel los relativos a muerte. Vamos a hacer la lectura y comentario de forma alterna porque hemos considerado que de este modo y para este acto se intensifica la fuerza expresiva contenida en los poemas. Empieza Pilar. Vamos a entretenernos. Danza. Hay que entender la danza que identificamos en los poemas que voy a ir leyendo como ese juego de acercamiento, de seducción o de engaño tan presentes entre toro y torero como en la relación amorosa. El poeta ha sabido utilizar aquellos términos del lenguaje taurino que más se adaptan a la situación que quiere narrar, modificándose como consecuencia el significado de los significantes. Digamos que la conversación entre dos protagonistas, yo poético y figura amada, que identificamos como torero y toro, se realiza por medio de lances y situaciones de danza expresados en términos taurinos. El primer poema del apartado danza es El toro estepario. El título, además de hacer referencia a la obra de Hermann Hesse, El lobo estepario, aquí trastocado el animal, nos remite a la estepa rusa, lugar de procedencia del toro personaje, como ha comentado Andrés al hablar del título de la obra. Comienza la corrida con la salida del chiquero, comienzo de una historia presidida por la estepa, símbolo de desolación. Estamos en el primer tercio de la corrida y de la relación amorosa. Alguien, un yo, se dirige al toro mientras describe minuciosamente su furia y la reacción del público ante sus movimientos. Hay un yo y además un tú, una implicación entre quien habla y el toro que actúa. Se nos adelanta ya el escenario en que van a transcurrir los siguientes poemas, ese doble discurso o ambivalencia que va a presidir toda la obra a lo largo de los 3 tercios. Estilísticamente encontramos recursos literarios, antítesis, nublos, brillos, onomatopeyas, hocicas, incas, gracia redonda, furia. Como recursos lingüísticos, 2 importantes. El uso de la segunda persona para dirigirse al toro, el tú, proporciona un realismo fotográfico equivalente al uso de un primer plano. En el plano fónico del lenguaje, con la interrogación retórica se cierra el texto, utilizado como rasgo de la tradición oral que deja en suspenso al lector y acrecienta su interés. El relato se interrumpe. Continuará. Voy a leer el poema El toro estepario. Sales del chiquero derrochando fuerza, te paras, miras las gradas, hocicas el suelo, hincas las patas y echas la arena hacia atrás sobre el lomo. Nublas mi vista entre la afilada negrura de brillos y bufidos que recorre la plaza. Aplausos legionarios en las escalerillas de enfrente, remolinos de polvo. Consigo parar tu bravura y dibujar con la capa la gracia de tu redonda furia, de tu cabeza astada rastreando mi cuerpo.
¿Qué páramo te sirvió de cuna? Eros. El Eros, en la categoría que hemos hecho la asignación de poemas, lo hemos entendido como las fases más físicas y carnales de la relación amorosa. Lo explícito del lenguaje y el múltiple significado metafórico que en los poemas que hemos asignado a esta categoría vais a escuchar, hacen necesaria una mayor explicación del término. El poema se titula Amor agónico y, entre paréntesis, estatuario. El estatuario es un lance o una forma de pase torero que supone que el torero tiene que permanecer de perfil al toro, quieto y con los pies juntos, levantando la muleta con los brazos extendidos para dejar pasar el toro. Son sus características, pues, la rigidez y la inmovilidad. Fue un pase que parece que inició Manolete y que en la actualidad es José Tomás el que pues lo hace de una forma que cuaja el corazón de todos los asistentes. En el poema se nos plantea un conflicto amoroso a la espera de resolución. En el título agónico se apunta hacia el derrotero por el que continuará el poemario, agonía de un amor imposible, agonía del griego agón, que es sufrimiento extremo. Pero ahora los amantes están en el preámbulo de una historia que no ha hecho más que empezar. Amor agónico, estatuario. Estás ahí de pie frente a mí, mirándome. Como el diestro que aguanta inmóvil ante el toro, yo espero firme tu embestida. El poeta emplea el dialogismo como recurso técnico. Estás ahí de pie frente a mí, esperando, mirándome. El vocativo de la segunda persona y el tiempo verbal de presente acentúan la fuerza expresiva del momento sentido. Evidentemente, el tiempo referido del poema no es el tiempo al que el poema se escribe. El poeta está narrando una situación pasada, sin embargo la expresa en presente, y de esa forma la experiencia nos parece como vivida porque parece que la estamos viviendo en estos momentos. La embestida es evidentemente una analogía taurina, y a mí me ha traído a la memoria un pequeño verso de Antonio Machado, de su libro Proverbios y Cantares, que dice: de 10 cabezas 9 embisten y una piensa. Nunca extrañéis que un bruto se descuerne luchando por la idea. Y en este poema yo quiero hacer una loa a la editorial, porque ha incluido para mí una especie de hallazgo, una especie de acierto en la forma tipográfica con la que ha cerrado el poema. Cuando el actor dice: como el diestro que aguanta inmóvil ante el toro, yo espero firme tu embestida. La editorial yo no sé cómo estaría el original del poeta, pero la editorial ha incluido un interlineado en blanco entre firme y tu embestida, que obliga necesariamente a hacer una pausa que se concilia perfectamente con la expectativa, el yo espero firme, y obliga a hacer esa especie de pequeño silencio, a modo del que también se pautan los silencios en los pentagramas musicales. La muerte, de la que yo me encargo, es aquí entendida como el rechazo o el acabamiento de la ilusión, de la esperanza, una especie de quiebra emocional, pero a la vez también como una forma de liberación. El poema que abre el libro parece anunciar una buena tarde, una jornada que terminará con el triunfo del torero, que habla en primera persona y brinda su éxito en el verso final. Pero no olvidemos que es en el tendido del sol, o sea, en la parte de la plaza que ocupa el público menos entendido, de donde parece urdirse la trama de lo que está sucediendo. Y he aquí el poema: tendido de sol. Esta tarde no habrá rasos, ni pases de adorno, ni buches de agua, ni tregua alguna, solo furor y resoplidos,
rejones de muerte, oreja y rabo. Va por ustedes. Segundo poema de danza. Se titula Clarín. El clarín es un instrumento de viento de la sección de metales como una corneta pequeña de sonido agudo. Cuando se toca en la plaza, anuncia el comienzo o el cambio de tercio y también se utiliza para trasladar diversas instrucciones o avisos del presidente. En nuestro poema es el anuncio de un paso más en la historia recién iniciada hacia la supeditación de una de las dos partes. La faena evoluciona a medida que el diestro se anima. Tenemos todos los ingredientes de la danza: el instrumento musical, el ritmo, compás, y los giros, aquí llamados derechazos, del toro. El toreo es una forma de baile, y esto lo prueba la atención que le han dedicado diferentes bailes y particularmente el flamenco. La arquitectura del texto es perfecta. Primera parte con 3 versos y segunda con otros 3, entre descripción al principio y confesión final. Es un poema corto, pero con varios recursos literarios. No le falta su personificación, la tarde se anima, su metáfora, compás por ritmo, y su perspectivismo con sorpresa. Al final, una confesión cerrada con un cambio de persona verbal que deja al diestro a merced de los caballos. Voy a leer el poema. Clarín, la tarde se anima al compás de tus derechazos. Hoy estaré a tu servicio, tú ordenas. Cólquida. El poeta se pregunta sobre la persona que ocupa su tiempo, sus pensamientos. Solo la vieja magia de las naves homéricas, cuyas quillas eran guiadas por los dioses, pueden deparar un milagro como el que él cree estar viendo. Como Penélope quiere saberlo todo de Ulises a su regreso a Ítaca, el poeta se sume en una larga interrogación. Francisco Chica ha comentado, por otra parte, que este poema podría ser la semilla de un posible monólogo teatral que necesitaría de una actriz con una vis dramática considerable. Cólquida. ¿De qué lejana tierra vienes? ¿Cómo llegó hasta mí tu vieja nave, su poderosa quilla de piel negra, tu forma de embestir repentina y continua sobre la larga superficie de la almohada que empapa mis lágrimas? ¿Dónde escondes el vellocino de oro que arrebataste a la maga? Dímelo, espero tu respuesta, dulce Jasón. También en este poema encontramos el vocativo de la segunda persona y la interrogación retórica que recorre todo el poema, que es la característica del mismo, además de los elementos míticos que están referidos. El tema del siguiente poema es una corrida de toros en el pueblo hispano-portugués de Olivenza. Aunque el tono aquí es algo más sosegado que los anteriores, se hace notar el reconocimiento de lo pasado, a la vez que se asume un destino cuyo fin no es otro que el que impone el propio código taurino, expresado en términos de homenaje a Gerardo Diego, la suerte o la muerte. He aquí el poema. Olivenza, 2010. Sobrevivir a sabiendas de que el amor rozó tu puerta. Lo tuviste en medio de una lidia brutal y desacompasada. La suerte o la muerte. Confórmate con eso, no hay más. La lluvia, abajo, arrasa el ruedo. Tercer poema de danza, A Puerta Gallola. A Puerta Gallola es un lance en el que el torero espera al toro con actitud desafiante, de rodillas frente a la puerta de Toriles, muy cerca de esta. Es un lance peligroso porque el toro sale a la plaza con todo su ímpetu y deslumbrado al pasar de la oscuridad del callejón y del toril a la luminosidad de la plaza. Cuando se produce la embestida, el torero intenta burlar al toro mediante un pase de capa afarolado.
El resultado puede ser también que el toro coja al torero y lo quite de en medio. Gaiola, desde el latín, tiene la misma procedencia que jaula, y en portugués significa chiquero, que no deja de ser una jaula. Joaquín Sabina en una canción dice: sobre nuestras cabezas silbaban calumnias, payolas, mano a mano las fuimos driblando a puertita gaiola. Es decir, con valor, para no usar una expresión con marca de género. Pero retomemos nuestro poema. El protagonista muestra el deseo de hacer una buena faena que se ve frustrada por la falta de colaboración del toro, logrando solo algunos pases de engaño que acaban empitonándolo y lanzándolo por los aires. El fracaso se salda con una cornada de aviso. Es la consecuencia de ir a conseguir el objetivo a puerta gaiola, es decir, con precipitación. En un poema corto de tan solo 28 palabras encontramos recursos, contraposiciones como quería y solo logré, metonimia como pitones por cuernos, epíteto, breve engaño. Voy a leer el poema a puerta gaiola. Quería arrancarte una caricia larga, profunda, un lance con la rodilla en tierra. Y solo logré un pase cambiado, un breve engaño que tus pitones lanzaron al aire. Tercer poema de Eros, Monumental. La voz del poeta oscila entre lo que ve y lo que oye. Una llamada al móvil durante una corrida en la Monumental asistiendo a un gran triunfo de José Tomás. Se aprecia un lamento de desilusión, desengaño al final del poema y también una expresión irónica de derrota. Monumental. Tarde de julio. La plaza de Barcelona rebosa por todas partes. Sabes mi paradero y me llamas al móvil cuando el garrochista ajusta su pica e inserta la vara en el morro del torillo. Cuadrículas, sangre y arena. Mientras Tomás alcanza la cima, suenan tus palabras y trato de evitar el desastre con faenas de aliño y castigos por bajo. Nada, solo oigo mugir al otro lado. Nunca habrá ya toros en este coso. Las referencias literarias a Blasco Ibáñez, Sangre y arena, son evidentes. Hay una técnica de narración descriptiva de carácter cinematográfico, enfoque a distintas zonas del espectáculo y la evolución narrativa del texto que va recorriéndolo hasta su conclusión. Como su título indica, Pases en redondo, describe una faena cerrada ejecutada con rapidez y poco tiempo. Aquí el amante, en primera persona, confiesa su perdido amor y la arrebatada locura que le lleva a desear la muerte. La frase clave es invitación a la muerte, una frase de herencia romántico-simbolista que contrasta con la declaración final más propia de un maletilla barriobajero en que el amor parece haberle convertido. Hubiera querido morir entre tus cuernos. Como en la danza de los célebres derviches giróvagos turcos, y desde su mismo título, Pases en redondo, todo gira aquí en torno al eje amor, entendido como una pasión, y la mística sin salida que de él emana. Leo el poema, Pases en redondo. Me gustaban tus envites, tus bandazos, tus acorralamientos sin posible escape. Todo fue rápido y repentino, rotundo. Una invitación a la muerte de la que no supe huir a tiempo. Hubiera querido morir entre tus cuernos. Cuarto poema de danza. Se titula Cul-de-sac. Esta expresión de origen francés, que en español traducimos por fondo de saco, es una carretera, un camino que no va a ninguna parte, sino que obliga a regresar repitiendo el mismo recorrido en dirección contraria. En el film Cul-de-sac de Roman Polanski, de ambiente claustrofóbico y de desestabilización dentro de una pareja, fue traducido en español por Callejón sin salida.
En este poema el torero se queja de su falta de control de la situación. El toro domina el ruedo. Atrapado en un callejón sin salida, es víctima de sus propios deseos. Se siente acorralado. Se dice que someterá al toro, pero éste tiene sus propias intenciones. Fingido diálogo con el toro en segunda persona, pero era solo en sus pensamientos, para reconocer al final que el toro ha ganado la partida. Recursos como sinécdoque, como entrar al trapo por obedecer, y metáfora taurina, toril por mazmorra. La utilización de la segunda persona simulando un diálogo que no es real. La repetición de los adjetivos posesivos, mis, en cada una de las partes del poema, el yo y el tú, para enfatizar en la primera los deseos y en la segunda la realidad, el daño recibido. Voy a leer cul-de-sac. Seguías dominando el ruedo mientras yo perdía la batalla. Y me decía, cogeré el toro por los cuernos, lo someteré a mis gustos, se ceñirá a mis revoleras, a mis manoletinas, lo haré entrar al trapo esta tarde. Tú, entre tanto, corneabas mis intenciones, mis gestos, mis bajonazos. No pude ser, tuve que volver al toril, a la mazmorra. Cuarto de Eros. Toreo de salón. Este seguramente es el poema que mejor encaja en la categoría de Eros que le hemos asignado. Por su concentrada brevedad, la carga erótica es más intensa probablemente que en ningún otro. Es un poema breve, conciso, pero de una enorme fuerza expresiva. Toreo de salón. El repertorio de aquel día fue magistral. Allí alcanzaste tu punto máximo. Hubo de todo: citas de lejos, banderillas de fuego y chicuelinas. Estocada hasta el fondo. Hay una enumeración terminológica, las citas, banderillas, chicuelinas, y una metáfora pura en el conclusivo verso, estocada hasta el fondo. Según leyendas mitológicas griegas, fue en la isla de Creta donde tuvieron lugar las primeras corridas de toros, tal como podemos contemplar en los frescos conservados en Knossos. El laberinto, el Minotauro, Teseo y Arriana forman parte del inconsciente colectivo. En cuanto al prestigioso doctor Sigmund Freud, que aquí se cita, el autor visitó por primera vez su consulta londinense, la última que abrió mientras escribía precisamente este libro, y más tarde depositó, según nos cuenta, un ejemplar dedicado solicitando respuestas a su asunto taurino. Desde entonces son varias las velas encendidas junto a sus correspondientes óbolos los que el autor ha depositado en la consulta del insigne doctor. Este poema es una lamentación tardía de algo que pudimos hacer antes, un consuelo al que los escritores siempre acuden tarde y un hecho sobre el que el insigne doctor vienés seguramente tendría mucho que decir. Toros en Creta. Quise, como Teseo, salir del laberinto donde estuve encerrado. Me enfrenté solo al Minotauro, desarmado, incapaz de voltear su lomo y librarme de sus terribles astas. Lo único que se me concedía era el cambio de tercio, banderillas, rejones, suerte de matar reglamentario. No tuve arrianas que me aconsejaran, ni alas para huir de mí mismo. Solo un sueño visionario, bendito Freud, me libró del abismo. A punto de ahogarme en el mar negro, gozosamente me hundí tobogán abajo en el Mediterráneo. Fin del estajanovismo. Quinto y último poema de danza. Se titula Brindis. El brindis es una parte protocolaria del rito de la fiesta de los toros. Puede ser una dedicatoria, un testimonio de amistad o respeto o una galantería. Se produce cuando el clarín anuncia la última parte del drama taurino.
lo realiza el diestro con la muleta y la espada cruzados en aspa sobre la mano izquierda y la montera en la derecha. Pide permiso o licencia y se dirige al sitio donde está ubicada la persona a la que va a dedicarle su faena con el toro. Después de la dedicatoria, se vuelve de cara a la plaza, arroja la montera al brindado y se va hasta el sitio donde va a llevar a cabo la última faceta de la lidia del toro. Hay brindis para todos los gustos. Uno normal es "va por ustedes y que Dios reparta suerte". Algunos sonados entre los aficionados en su momento son aquellos de "a Murcia y todos sus murciélagos", "a las prostitutas por haber amado tanto", y uno de la plaza de Zaragoza, en el que Sánchez Mejías le dijo a un amigo: "te brindo la muerte de este toro y espero que la Virgen, la nuestra, la del Rocío, y no esta, la del Pilar, me ayude". Se produjo un buen revuelo en la plaza. Volviendo a nuestro poema, es un brindis amistoso, una confesión sincera y emocionada de amor sin esperar nada a cambio, lo que hubo y lo que no hubo. Reconocimiento de un fracaso sin arrepentimiento, valorando lo bueno y lo malo. Los movimientos que se realizan en el brindis y que hemos descrito llevan implícita la danza, igual que en nuestro poema, el yugo enlazaba a toro y torero sin ellos darse cuenta. Una historia de amor irregular entre pitos y aplausos. Voy a leer el poema Brindis. Te quise, temblaba al acercarme a ti, me conmovía tu capacidad de espera, tu aguante, el yugo que nos enlazaba sin darnos cuenta. No hubo entrega, pero sí ofrecimientos, emocionados convites, cuando esperaba impaciente la salida del toril. ¿Qué importa el resultado? Te quise entre pitos y aplausos. Quinto y último poema sobre Eros. Linares. Alrededor de la plaza de Linares hay construidos tres mitos. El propio nombre de Linares, el de Manolete, que allí encontró muerte en el año 1947, y el del toro que lo mató, Isler. Linares. Botijos empinados sobre gargantas hirsutas, despiadada luz de agosto encendiendo los trajes de la cuadrilla, toque de campanas, sol y sombra. Suena el móvil y oigo tu voz, rápida, inequívoca, contundente, hablándome desde tu tierra, el Koljok al que huiste unos días. Estandarte de sangre empapando el rojo igualdad de este verano infinito. Viejos rituales derriten la campiña, derechazos, persecución del maletilla que salta al ruedo y agradece con bazo en alto la multa de que algún señorito le paga por sus trincherazos. Monosabios en camiseta, sudor, mulillas del último toro al ritmo de pasodoble y látigo. Mantillas ciñendo el coso, cita anual con el calor, con el infierno sacro donde reposa Imilce. Los recursos que ha empleado aquí el poeta es la literación, sol, sombra, suena, retratos, mantillas ciñendo el coso, monosabios en camiseta, algunas antítesis al ritmo de pasodoble y látigo, e incluye una referencia histórico-arqueológica en el final al citar a Imilce, que fue la princesa íbera, hija del rey Mucro de Cástulo, entregada en matrimonio a Aníbal al comienzo de la Segunda Guerra Púnica, y cuya estatua posiblemente es la que está en la Plaza del Pópulo de Baeza. Y último poema de muerte de este libro que aquí presentamos hoy, Cosacos. Como todos sabemos, la Puerta Grande es el lugar por donde salen los toreros a hombros cuando obtienen un gran triunfo. Este poema de 7 versos con rima sonante en sus 3 centrales es una confesión de la pérdida de sentido ante una experiencia inefable. El poeta no quiere ver la realidad y opta por un escapismo, una suerte de huida mística. He aquí el poema. Puerta Grande. La felicidad eres tú, y lo sabes. Yo veo, escucho, muero entre aplausos que no me pertenecen.
Gracias, enseguida acabamos. Os hemos leído 16 poemas. El libro, como hemos comentado, tiene 32. No es cuestión de leerlos todos y así os animamos a comprarlo, evidentemente. Y vamos a cerrar el acto con la lectura del poema que precisamente cierra el libro y que además es absolutamente explícito respecto de lo que también es el final de esta relación que el poema nos ha ido narrando. El poema se titula Arrastre y en el título incluye, entre paréntesis, después de la corrida. En el poema subyace un ambiente de aparente desapego que oculta una relación acabada. Quedar para el arrastre es una locución frecuente en el lenguaje común y que significa estar destrozado física, psicológica o emocionalmente, estar aniquilado. El arrastre es realmente el acto final de la lidia, cuando el toro es conducido a rastras al desolladero, y es el momento en el que el público le tributa el último homenaje o el último escarnio, según como haya sido la bravura del animal. El libro se cierra de una forma abierta, valga la metáfora. Arrastre, después de la corrida. ¿Qué tal me dices al cruzarte conmigo cuando ya nada existe? ¿Cómo va todo? Tirando. ¿Y tú? Tirando. Y ahora sí que ya hemos acabado. Bueno, pues ya solamente me resta agradecerle su presencia aquí en esta tarde, decir que Cosacos, el libro de Francisco Chica, ha sido publicado por Editorial del Toro Celeste. Los ejemplares están a su disposición en el stand número 10 de Fundación Unicaja. Y como digo, agradecerle la presencia en esta feria del libro, en este día en el que hoy hemos unido toros y fútbol. Así que, como digo, muchas gracias por su presencia y que sigan disfrutando de esta fiesta de las letras, de esta feria del libro.